Shalom, Makian. Shalom. Shalom. Vamos a empezar diciendo toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Rekakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí el Espíritu nos permitió reunirnos en otra semana más para hablar de la tribu de Isaacar. Pues vamos a ir directamente a las escrituras. Génesis 30, vamos a Empezando en 14, bro. Cana, que por favor. El libro de Génesis, capítulo 30, versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Versículo 15. O sea, nomás para decir, esto es la historia de cómo Isaacar vino a ser su nombre, pues, el patriarca, después la nación, pero versículo 15. Y ella respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sí, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Versículo 16. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Yahweh a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Yahweh me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso ya llamó su nombre Isaacar. Y esa es la historia de cómo Isaacar obtuvo ese nombre, porque ella básicamente contrató a su marido, y el Señor la escuchó, y dice aquí que ha dado mi sierva a mi marido, es porque a través de su sierva Jacob tuvo hijos. Lea, si no estoy equivocado, es el tercer hijo de Isaacar directamente, pero tuvo otros dos con su sierva, y ahí eso es el por qué Isaacar nació, porque Isaacar significa, viene de la palabra hebrea Yashashkar, que significa él es alquilado, Ya es él y Shashkar es alquilado, contratado. Así es, y ese es el principio de su nombre, porque ese era un omen nomen. Omen nomen es algo que básicamente iba a ser, es profeticado. Ustedes, hermanos, pueden buscar esa palabra omen nomen. Génesis 49. Sí, por favor. Eso es Génesis 49 y 14. Dice: Isaacar es un asno de fuertes huesos, echado entre dos cargos. Y ese asno estaba hablando de un burro, un burro de huesos fuertes. ¿Por qué? Porque Isaacar se le fue dado la bendición, y está en su ADN, su cuerpo es diseñado, el Señor los diseñó a los isacaritas para que fueran fuertes, porque un burro es un burro de carga, es un animal de trabajo. Y gente saben que o gente comparan a los llamados mexicanos a burros, a donkey en inglés. ¿Por qué? Porque son animales fuertes. Si tú vas a subirte en una montaña, tienes que llevar mucha carga. No puedes llevar un caballo, es muy grande, se va a desmayar. Pero si tú llevas un burro, ese burrito va a aguantar tu peso, todo lo que tú tienes, y te va a llevar encima de esa montaña. Porque básicamente las piernas de un burro están más firmes que las de un caballo.
Por eso es que un burro es apto para la carga. Por eso, como dice la escritura, que es un burro de fuertes huesos. Porque literalmente Isaacar, las personas son hechas fuertes para el trabajo. ¿Okay? Y por eso su nombre es Isaacar. Y por eso él es contratado. ¿Okay? Porque yo me recuerdo trabajaba en un lugar. Y el dueño era un gringo y él hablaba como él amaba a sus trabajadores mexicanos. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban duro, trabajaban muchas horas, trabajaban cargando cosas pesadas todo el día. Y todos saben que los llamados mexicanos son conocidos por ser trabajadores duros, man. Ellos hacen esos trabajos que nadie más quiere hacer, como poner techos, construcción, lo que tiene que ver con madera, creando el frame, como se dice, de la casa, la estructura. Que todo eso, ¿cómo se dice? Todo eso es trabajo muy laboroso, man. Framing es una de las cosas más duras que puedes hacer, bro, en el fucking sol and shit. Bro. Y eso es algo que gasta tu cuerpo. Pero cuando tú ves a ese car, yo he visto ese car de 50, 60 años, 70, ahí con los jóvenes cargando, como que todavía tienen esa fuerza. ¿Por qué? Porque eso es parte de su bendición, a tener esa fuerza. Porque ellos básicamente son apasionados en su trabajo. Porque no estamos diciendo que las otras tribus no saben trabajar, pero hay una diferencia en Isaacar y las otras tribus, porque esta fue la característica que el Señor le dijo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y una diferencia es que las otras tribus trabajan también y trabajan duros o whatever, no como Isaacar, pero ¿cómo se dice? Por la mayoría, pero la diferencia es que a Isaacar le gusta trabajar, man. Vas a ver a otro tribu trabajando duro y le vas a decir, ¿amas tu trabajo? Y él va a decir, fuck no. Y le preguntas a un Isaacar, él no quisiera hacer nada más. Y nosotros hablamos de experiencia. Yo he trabajado con Isaacar que me pregunta, ¿a ti no te gusta trabajar? Como hell no me gusta trabajar. Lo hago y doy mi mejor esfuerzo. Pero Isaacar, como vamos a leer en el siguiente versículo, se ha hecho un siervo a ese labor. También quería mencionar, porque lo voy a leer otra vez. Isaacar es un asno de fuertes huesos, o es un asno fuerte. Y después dice, echado entre dos cargos. Y ahora aquí está dando una indicación de dónde está alocado la tierra de Isaacar. Porque como siempre leemos Génesis 49:1, dice, entonces Jacobo llamó a sus hijos y les dijo, reunidos y los declaré lo que os ha de acontecer en los días postreros. Sabemos que esto que leemos en Génesis 49 aplica a donde Isaacar está hoy en día, no en los tiempos antiguos. Aquí es una indicación en donde está locado la tierra de Isaacar. Dice, está el mapa por sí. Bro. Dice, echado entre dos cargos. Y México está echado entre dos cargos, está en medio de Norteamérica o de Estados Unidos y en medio de Centroamérica. ¿Por qué dice dos cargos? Porque México, Isaacar está como atrapado aquí, porque ya sabemos, que la tribu de Zabulán no habla bien de Isaacar, hablan mal, hay una tensión. Es como que tienen tensión aquí, y sabemos que los gringos aquí en Estados Unidos desprecian a Isaacar, que siempre dice, regresa a México, esto ya no es tu tierra, fueron echados. México está aquí en medio de dos cargas, en medio de dos lugares que lo desprecian, o tienen un odio contra ellos. Y la razón por qué tiene odio su hermano de Zebulón es por las maldiciones. Como hemos mencionado en otros videos de las tribus, que era una maldición que ellos iban a ver con ojo malo a su hermano. Y eso aplicaba en todas las tribus, en toda la nación. Y si puedo sacar un punto, ¿ibas a decir algo? No. Si puedo sacar un punto más, regresando al principio del versículo donde dice Isaacar es un burro robusto. Aquí en Google o información encontré los características, comportamientos de un burro, y dice, los burros son animales valientes que se mantendrán firmes y lucharán contra los enemigos.
Son burros, una manada, un grupo de burros no fucking corren, man. Se pelean y luchan, man. Y eso es muy evidente cuando miras peleadores de Issachar. Se rompen el fucking hocico, man. No son muy conocidos como tener mucha técnica, son conocidos como tienen técnica. Yo he visto boxeadores bien técnicos, pero son más conocidos que le dicen fajarse, man, y estar ahí en el centro del ring tirando chingazos a ver quién aguanta más, man. So esa es otra característica que tiene un burro bien comparado con Issachar. Right, son como son duras de cabeza, y en el sentido de peleando tan duro de cabeza que los tienes que fucking matar. No quiero la verga, nosotros hemos visto peleas, man, que una pelea tuvieron que parar mientras el vato todavía estaba parado, porque estaba comiendo todos los golpes, man. Eso es un buen punto, man. You know? Es un asno fuerte. Okay, que también el animal asno se dice terco, bro. Es terco, man. Aunque le pegues a un asno, todavía va a tomar tiempo para que te haga caso. Ahí también la tribu de Issachar es conocido para ser terco, man. You know? Es uno de sus característicos. Es intrépido, you know. Que dice que hace frente sin temor a las situaciones de peligro. Porque eso es básicamente lo que hace alguien con cabeza dura. Es necio. Como dice la escritura, el sabio ve el peligro y se esconde, pero no, porque es necio, es terco, es decidido, como dijo el hermano. También eso viene conteniendo orgullo de ellos mismos. Que los llamados mexicanos son conocidos por tener un gran orgullo de su país y de todo eso, que en realidad no sería malo si se tenían ese espíritu, you know, en el buen lugar, teniendo orgullo de siendo israelitas y que conocemos a Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Pero eso es un característico que ellos tienen, you know, y en el reino van a tener ese mismo característico, pero va a ser en una buena manera, you know? Termino aquí en Génesis, regresando. En 15. Génesis 49:15. Vio que el lugar de descanso era bueno y que la tierra era placentera, y inclinó sus hombros para cargar y se sometió al tributo laboral. Y si puedes volver a leer la primera parte. Dice, vio que el lugar de descanso era bueno. Porque eso es básicamente lo que Issachar lo clasifica como, puedo decir, es una característica de él, que ellos toman una siesta a mediodía. Y no, mi padre lo hacía cuando él iba a comer, él tenía una hora. Él paraba, pues básicamente todo México para a cierta hora y se va a comer, porque allá no es como aquí en Babilonia. Allá tienen más chance de ir a su casa porque todo está cerca. Nadie vive 40 minutos de su trabajo. Hay algunas veces, pero la mayoría de las veces paran el trabajo, se van a descansar y se duermen. Comen y se duermen. ¿Para qué? Para que ellos estén aptos para durar las horas que vayan a durar. You know, porque 10 minutos, 15 minutos es suficiente para que tú vuelvas a regenerar energías para todo el día y ser ese trabajo requerido que se necesita. You know? Eso también enseña de su fuerza, porque toman su descanso para poder recargar esa fuerza de ser una asno fuerte. Entonces dice, vio que el lugar de descanso era bueno y que la tierra era placentera. Sabemos que tiene dos sentidos, lo que el hermano explicó, y después literalmente cuando vieron esa tierra que fue profetizado para ellos, decidieron, aquí nos vamos a quedar. Dice, y inclinó sus hombros para cargar y se sometió al tributo laboral. Eso va en su nombre. Y porque básicamente lo que alguien hace cuando da tributo es que se convierte en un siervo. Cuando tú sirves, eres un trabajador. So, ¿qué es lo que Issachar lo destaca? Su trabajo. ¿No? Ellos también, Issachar, para ser un buen trabajador también se le tuvo que dar ingenio, y no para resolver cosas. Por eso a ellos se les conoce mucho por Mickey Mouses. Ellos hacen mucho Mickey Mouse. Ellos arreglan
con, ¿cómo se le dice? Un Mickey Mouse. Yeah, pero trabaja. Pero trabaja, porque se las ingeniaron de algo, porque ese es un talento que se le es dado a alguien para sacar un trabajo bueno. Right. You know? Y Issachar tiene orgullo en trabajando. Aquí siempre dice, yo trabajo, pues yo trabajo, yo no soy huevón, you know? yo le doy duro. Yeah. You know, y es como que tienen orgullo en eso, pero se han hecho esclavos. Porque ves aquí en América, Issachar tiene fucking trocas chingones, casas, están viviendo mejor que los israelitas y hasta edomitas que nacieron aquí, you know? Pero eso vino con mucho labor. Yeah. Y es como que se tienen que mantener en ese espíritu de laborando un chingo para poder mantener eso. So, es como que es su bendición, pero se sometieron a ser esclavos. ¿Para quién? Últimamente aquí los edomitas. Ahora los llamados latinos, principalmente como aquí en Los Ángeles o en California, muchos mexicanos, llamados mexicanos, son los nuevos morenos. Porque en los tiempos antiguos los llamados morenos, los tribus sureños, ellos estaban haciendo labor, limpieza y todo. Y todas esas cosas sucias y difíciles que Judá estaba haciendo aquí, ahora el reino norteño, principalmente Issachar, ha tomado esos trabajos, haciendo construcción, edificando calles, trabajando con cemento, trabajando en las tuberías, en las desaguas y todo eso, alcantarillas, no sé si así se dice. Sí. You know, todos esos trabajos que nadie más quieren hacer. Como estábamos hablando antes del show, hay una movie que se llama Un día sin un mexicano. Sí. Y si lo ven, es realístico, man. Básicamente todo se va a la mierda, Yeah. you know, porque Israel mantiene todo este lugar, man. Bro, yo conozco a Issachars personalmente que trabajan en Fresno en las levantando frutas, vegetales. Yeah. Y es un fucking jale. Man, ese fucking jale creo, si no estoy equivocado, especialmente la lechuga, man. La lechuga, creo que es la lechuga. Esos Issacharites están fucking casi doblados todo el día, bro, en sus espaldas, cortando fucking lechugas, man. Y ese es fucking, estoy hablando en el sol. Horas, bro. 14, 16 horas. Y todavía trabajando rápido. Yeah. You know? Todavía trabajando duro. Y no iban a decir. No. Y también, en el campo, cuando alguien pasa, tú sabes identificar a un isacarita cuando alguien pasa y te dice, póngase a trabajar. Yeah. Ese es un isacarita. Es la única cosa que piensan, que toda su vida, es porque sí, toda su vida se revuelve trabajando. Trabajo. Ya porque ellos son apasionados a su trabajo. Y esa es la característica que el Señor les dijo que iban a tener. ¿Okay? Porque eso era profético, por eso su nombre era Omen Omen, ¿no? Porque Omen Omen, voy a sacar la definición rápido. Nombre, predicción, ¿verdad? Right. Omen Omen. Un presagio. Ya decía, el nombre es un presagio. Ok. Y presagio pues es... dice... Un presagio es un fenómeno que se cree que sirve para adivinar el futuro. Y no su profecía. ¿No? Su nombre era para cumplir profecía de que ellos iban a ser contratados. Okay. So, eso era todo. Que nomen es nombre y omen es como una predicción o profecía. So, literalmente name prediction, predicción de nombre. Oh, yeah. Yep. Génesis, lo puedo leer otra vez para hacer como un resumen. So, Génesis 49 y 14. Isaacar es un asno de fuertes huesos, echado entre dos cargas. Vio que el lugar de descanso era bueno y que la tierra era placentera, inclinó sus hombros para cargar y se sometió al tributo laboral. Y también una de las cosas que dice que la tierra era deleitosa es porque esa tierra tiene distintas ecosistemas. Tiene tiene selvas, tiene bosques, todo tipo de riquezas, riquezas, animales, frutas, verduras,
todo eso que es deleitosa, you know? Y eso va de la mano con Deuteronomio 33. Sí. Yeah, tengo, bro. Okay, so. Esto es Deuteronomio 33 y voy a leer 18. Dice, dijo acerca de Zabulón, alégrate, oh Zabulón, en tus salidas, y tú, oh Isaacar, en tus tiendas. Si tienes esas fotos, de ese lugar, bro, que estamos hablando de. O de Teotihuacán. Oh, yeah. Alright, que aquí menciona Zebulón y Isaacar porque básicamente esta profecía aquí tiene que ver con los dos, okay, los que gente llaman aztecas, okay, que en realidad eran la tribu de Isaacar, y los que llaman mayas, you know, que a un tiempo sabían quiénes eran. Por eso hay libros que dicen, okay, you know, los llamados aztecas sabían que eran descendientes de Isaacar, o de este hijo que era un hijo de Isaacar. Pues de ahí viene Tola. Ellos, you know, se habla de los toltecas, que fue una de las principales culturas que surgió de México, pero toltecas regresan a hijos de Tula, que Tula es un hijo de Isaacar, que es Tola. Okay, y eso comprueba otra vez que ellos son descendientes de Isaacar en México, ¿no? Porque ya vimos sus características y lo que dice de Tola, you know, da prueba de que ellos son. That's right. ¿No? Y ustedes, hermanos, como pueden ver aquí en la pantalla, están pues si podemos leer lo voy a leer otra vez. Deuteronomio 33 y 18 dijo acerca de Zabulón, que es un vecino de Isaacar. Sacamos en la lección anterior, es Centroamérica, que es un borde con México. Dijo acerca de Zabulón, alégrate, oh Zabulón, en tus salidas, y tú, oh Isaacar, en tus tiendas. Convocarán a los pueblos al monte, y ahí ofrecerán sacrificios de justicia. Que esto aquí está hablando de básicamente los rituales que hacían aquí en este lugar que el hermano sacó, Teotihuacán se llama. Originalmente en este templo hacían sacrificios a Yahweh Bahashem Yahushai. Okay, por eso, como vamos a sacar en Cuarta Esdras, dice que las tribus vinieron aquí para poder guardar las leyes y mandamientos. Porque en Asiria éramos esclavos, so no podíamos guardar todo, you know. So, como vamos a leer, venimos aquí, y ahora que estábamos aquí por un buen tiempo, estamos sirviendo a Yahweh Bahashem Yahushai. Por eso hay diferentes libros que hablan de cómo las tribus estaban circuncidándose. Por eso ves dibujos de las tribus en tiempos anteriores, y tenían sus flecos, tenían el borde de azul, y ves todas las cosas que nosotros estamos haciendo cuando venimos aquí originalmente para servir a Yahweh Bahashem Yahushai. Y lo voy a leer otra vez. Dice, dijo acerca de Zabulón, alégrate, oh Zabulón, en tus salidas. ¿Por qué? Porque Zabulón venía aquí con Isaacar a Teotihuacán a sacrificar. Okay, Isaacar era el, ¿cómo se dice? Un host, el que invita. El host. Ahorita lo voy a buscar. Sí, host in Spanish. El anfitrión. Sí, el anfitrión. Anfitrión. Isaacar era el anfitrión. ¿Por qué? Porque eso está en la tierra de Isaacar. Okay, después dice en versículo 19, convocarán a los pueblos al monte, porque como el hermano Yohanatan lo ha explicado en lecciones pasadas, ellos llamaban al pueblo, llamaban a Zabulón del Centroamérica para venir y caminar aquí a servir a Yahweh Bahashem Yahushai. Dice convocarán, o 18, dijo acerca de Zabulón, alégrate, oh Zabulón, en tus salidas. Okay, eso está hablando cuando Zabulón hacía esos diferentes viajes a venir aquí. Dice, y tú, oh Isaacar, en tus tiendas. Ellos eran el, ¿cómo se llama otra vez? El anfitrión. Anfitrión. Dice, convocarán, dice, convocarán a los pueblos al monte. Ok, y como hermanos han explicado, cuando tú te paras ahí en el centro de Teotihuacán, tu voz se amplifica. Se amplifica. Ok, so ellos tocaban sus instrumentos y todo, llamando a la gente que este era el lugar donde iban a sacrificar. Y sabemos que eventualmente
las tribus empezaron a desviarse y adorar a otros dioses, y por eso lees de ellos sacrificando a dioses ajenos aquí, o abriendo el pecho de gente y comiendo el corazón, o sacrificando a las jóvenes más bonitas. Eso era cuando ellos empezaron a usar esto para el mal, pero originalmente, como dice las escrituras, hacían esto para hacer sacrificios al Señor. Dice: convocarán los pueblos al monte y ahí ofrecerán sacrificios de justicia, porque absorberán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Que vamos a regresar a ese punto, si quieres agregar. El libro de Cuarta Esdras, capítulo 13, versículo 40. Esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempo del rey Osea. Right, que Osea era un asirio y él tomó al reino norteño en cautiverio, que creo que pueden leer de eso en Primer Reyes 17 o Segundo Reyes 17. ¿Sigue, bro? A quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos. Salakia, Salmanasar es el rey asirio que tomó al reino norteño en cautiverio. Ahora estas tribus fueron llevados a Asiria, y después podemos leer en Reyes como los asirios, o este rey, empezó a poner a paganos en las tierras del reino norteño. Este tiempo casi todo el del reino norteño estaba sirviendo esclavitud aquí en Asiria. Go ahead, brother. Y los llevó sobre las aguas, y así llegaron ellos a otra tierra. Right, que eso aquí está hablando de cuando nosotros nos huimos de aquí, que tiene estos otros versículos, bro. If you get a couple scriptures down too. Alright, que eso aquí está entrando ahora en cómo nos venimos aquí a esa otra tierra, que está hablando de los Américas. El siguiente versículo va a decir where no man had dwelt. Aquí está, bro. Gotcha. Empezando 41. Continuando en Cuarta Esdras, capítulo 13, versículo 41. Pero ellos tomaron este consejo entre ellos. Empieza desde el principio, Cuarta Esdras, capítulo 13, versículo 40. Esas son las 10 tribus del norte que fueron llevadas prisioneros de su propia tierra en el tiempo del rey Osea, que era el rey sobre el reino norteño, a quien Salmanasar, el rey de Asiria, llevó cautivo. Y ellos, Salakia, y los llevó sobre las aguas, y así entraron en otra tierra. Pero ellos tomaron este consejo entre ellos, que dijeron: la multitud de los paganos, y se irían a un país más lejano, donde nunca había habitado la humanidad. Right, y eso está hablando de los Américas. Okay, esto está hablando que ellos tomaron concilio, que no querían vivir entre los paganos y que querían servir a Yahweh Hashem y Yahushai, y vinieron por medio de las aguas, okay, aquí a los Américas. Y si puedo agregar ahí, porque ellos ya conocían que estaba esta tierra aquí por medio del rey Salomón, porque el rey Salomón mandaba a barcos, camitas para las Américas, okay, y por eso es que ellos sabían que había una tierra del otro lado que podían ellos ir a habitarla, y como va a seguir leyendo el hermano, ¿no? ¿Para qué? Select, perdón, un segundo. Go ahead, brother. Continuando en versículo 42, para que ahí guardaran sus estatutos que nunca cumplieron en su propia tierra. Right, por esa razón venimos aquí, por eso las tribus estaban haciendo justicia cuando vinieron aquí originalmente, porque venimos con la mente de servir a Yahweh Hashem Yahushai, y Él nos dio Yahweh Hashem nos dio esa oportunidad a irnos de ahí, Keep reading, bro. Y entraron en el Eufrates por los estrechos pasajes del río, right, porque el Altísimo les hizo señales y detuvo el diluvio hasta que pasaran.
Right, so el Señor detuvió las corrientes para que ellos puedan venir hasta acá. Okay, que cuando tú buscas diferentes corrientes en los mares, son muy poderosos y muy grandes. Okay, y el Señor tuvo que pacificar corrientes y detener unos para que nosotros llegaremos aquí a las Américas. Y también vamos a sacar como Issachar fue la tribu que fue usado para guiarnos aquí, porque una de las bendiciones de Issachar era poder leer las estrellas, y así ellos guiaron al resto de las tribus que estaban en esos barcos a llegar aquí a las Américas. That's right. So, continuando. ¿Qué versículo leíste, bro? 44. Can you read 44 again? Can. Porque el Altísimo les hizo señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron. Right, y eso era Issachar que estaba leyendo esas señales. Podemos agarrar eso ahorita, pero era Segundo Crónicas. I got it right here. Oh, you got it, go ahead, bro. El libro de Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 33. Salakia. 32. First Corinthians 12. Yeah, I got you. Okay. No, Y- Crónicas. First Prim- Chronicles. prim- y de los hijos de Isaacar, que eran hombres que tenían comprensión de los tiempos, para saber lo que Israel debía hacer, sus cabezas eran 200, y todos sus hermanos estaban a su mandamiento. Right, ¿por qué estaban a sus mandamientos? Porque ellos entendían los tiempos. Okay, que ahorita en la mano izquierda, okay, esos brujos usan los diferentes zodiacos, Tawara, y las diferentes posiciones de los planetas, okay, para decir, okay, en este tiempo va a haber mucha guerra, en este tiempo va a haber esto, en este tiempo gente van a amarse o whatever. Que en la mano izquierda unas cosas tienen correcto. ¿Por qué? Porque los cielos sí fueron creados para dar señas y señales. Aquí. Okay? Pero en estos tiempos, el Señor ha quitado eso de nosotros. En el reino vamos a recibir eso de regreso. Por eso ustedes, hermanos, no tienen que andar entrando en eso, porque en realidad van a estar leyendo cosas de brujos. Pero en los tiempos antiguos teníamos ese entendimiento, y Isaacar podía leer las estrellas y constelaciones y planetas y lo que llaman los horóscopos, okay, decir, okay, este es un buen tiempo para ir a la batalla, o este no es un buen tiempo, o en tal y tal mes va a venir una gran sequía, okay, o va a venir mucha lluvia y vamos a perder comida, you know? ¿Por qué? Porque esa es la bendición que el Señor le dio a ellos, a poder leer los cielos y usar eso para guiar al resto de las tribus en qué tenían que hacer, cuándo, qué no hacer, you know? Pero hemos perdido eso. Y si puedo agregar, porque Isaacar tiene, la tierra tiene cenotes, se le llama, y ellos ocupaban estos cenotes para reflejar las estrellas en el mar y así poder verlas, en vez de estar volteando su cabeza para arriba. Ellos nada más Se acostaban en el agua. observaban el agua y podían ver con claridad, porque no había contaminación. Right. Era una reflexión. Era una reflexión y era más fácil para ellos. Right. Y también podemos ver en los pirámides que están en México, que fueron creados en la misma forma, con las mismas ángulos a los cielos que los pirámides en Egipto. ¿Por qué? Porque eran los mismos israelitas que hicieron eso, y específicamente aquí Isaacar tenía la bendición a poder leer las estrellas y saber cómo poner los ángulos de los pirámides puntando a ciertas partes del cielo. Right. Ya, porque como dijiste, las pirámides de Egipto y de aquí están cosmológicamente alineadas, las dos, de allá y acá. Y eso también da testimonio de qué gente era esa, man. Tenía que ser Israel. Tenía que ser Israel. Y como estaban mencionando los hermanos, que aquí venían para, las escrituras, para sacrificar. Ustedes pueden ver aquí, porque la palabra mes viene de la palabra luna, moon en el inglés. Y aquí ellos, lo que estamos viendo específicamente, son 12 lugares que tenían que haber
¿ok? Donde se congregaban. Y aquí esta es la pirámide de la luna. ¿Por qué? Porque aquí hacían seguramente su congregación, y como dice la escritura en Primera de Crónicas 12:32, que Isaacar les decía qué hacer, cuándo hacer, y se congregaban aquí. Por eso, las escrituras es claro, y lo que estamos viendo es igual claro. Okay. ¿Quieres que lea eso en Eclesiástico? Ok, esto es Eclesiástico, o también llamado Siracides en los libros apócrifos 43 y 6. También la luna sale siempre a su hora para marcar los tiempos, señal eterna. De la luna procede la señal de las fiestas, astro que venga después del plenilunio. Dice, lleva el mes su nombre, crece ella maravillosamente cuando cambia, enseña del ejército celestial que brilla en el firmamento del cielo. Y esas son las estrellas, la luna, el sol, todo eso se fue dado para, como dice en Génesis 1:14, se fue dado para señalar distintas épocas, épocas, para medir los tiempos, cuándo plantar, cuándo no plantar, cuándo ir a guerra, cuándo no ir a guerra. Y eso era una ciencia, puedes decir, que Isaacar entendía, porque no solo puedes ver a los cielos y entender, hay un tipo de idioma, en lenguaje que tienes que saber para leer los cielos, y ellos sabían cómo hacer eso. Y también tienen lo que se le llama el calendario maya, el calendario azteca, que este es complejo, realmente, pues, su significado nadie lo sabe, pero sí tenían algo que según en 2012 se iba a acabar el mundo. Shit, ¿y quién ha estado más cerca que eso, bro? Porque en realidad no sabemos en qué año estamos en. Los calendarios romanos, que es lo que nos basamos en, a veces tenían fucking 400 días en un año, 500 días en un año, más de 35 días en un mes. So, por lo que sabemos, podemos estar en el año fucking 2050, no sabemos, y al final del día no importa, alright, pero hasta basando en lo que llamamos ahora, estamos en 2022, ok, ellos dijeron supuestamente 2012, eso es fucking muy cerca, y no necesariamente estaban diciendo que este día el planeta va a ser destruido y todos van a morir y va a haber terremotos y nadie va a sobrevivir, pero podemos ver que sí estamos en el fin del mundo, estamos en el fin del mundo de Esaú y el principio del mundo de Jacobo. En realidad estaban correctos. En el año 2012 estábamos en el fin del mundo, todavía estamos en el fin del mundo, y bien pronto el fin del mundo de Esaú va a ser completamente terminado. Y tengo una escritura, hermano, porque el hermano dijo que estamos en unos años que ni siquiera sabemos, y no que estamos, y esto es Daniel 7:25, y esto está hablando de la cuarta bestia, que aún estamos en la cuarta bestia, que es Roma renacida. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y eso es plano. Ellos iban a cambiar los tiempos, las leyes, las fiestas, todo lo que tenga que ver con tiempos y leyes. No sabemos en qué tiempo estamos hoy en día, y ese era el punto. Y un ejemplo, Slovaquia. No, solo iba a decir porque esta cuarta vez, que es el imperio romano, hace lo mismo. Cambiaron no nada más el tiempo y la ley, sino cambiaron nombres de tierras, y no cambiaron historia, fronteras, todo. Ellos vinieron como dijo, que habló palabras contra el Altísimo, contra todo. Él se alzó contra todo lo que era verdad o era conocido. Él cambió completamente todo. Pero un gran ejemplo de eso fuera el que llaman el año nuevo en medio del ¿cómo? Invierno, bro, que no tiene ningún sentido. El año nuevo de este diablo es cuando todo está muerto, no hay vida y hay fucking frío. Eso te enseña eso. O también, ¿cómo se llama? Daylight Savings, bro. Que 2 veces al año cambian la hora. Ahorita son las 8 de la noche, pero en un mes lo van a cambiar y va a ser las 7. En un parte cuando cambian,
pierdes una hora y después agarras una hora. Pero ¿cómo puedes agregar horas al día? Eso no tiene ningún sentido. Ya, ¿no? Pero ese es el orgullo de este diablo en Claro. realidad, pensando que él es sobre tiempo, sobre todo, y él puede organizar todo como él lo quiere. Yo. Okay. So, ¿Qué sigue, bro? y algo de Crónicas 12 y 32, porque algo que de los mayas y los aztecas, que Oh, sus yeah. sacerdotes eran Right, como aquí tienen el calendario maya, ¿verdad? okay. Que básicamente es predicciones, ¿verdad? No es como que el calendario era de 30 días, es Ujú. conocido porque es supuestamente el calendario de todo el tiempo, ¿no? Y no que Issachar tenía esta bendición, ok, so a veces cuando lees cosas de como los mayas predicando cosas o leyendo las estrellas, en realidad eso eran llamados aztecas, ok, porque si entras en la historia, los aztecas eran el imperio más poderoso en esos tiempos y ellos tenían a los diferentes Subjugados. vecinos, Ajá, yeah, sí. subjugados, Ajá. ok, so los que estaban encargados o tenían poder sobre los mayas eran los aztecas Claro. y los sacerdotes de los mayas, los que daban las instrucciones y tenían esta ciencia y todo eso, en realidad eran aztecas que fueron puestos a reinar ahí. Es como cuando tú tienes un imperio, mandas a tu hijo a ese país para que él gobierne para ti. Y los aztecas o Issachar estaba haciendo lo mismo, estaban llevando sus llamados Vasallos. sacerdotes. ¿Cómo se llaman, bro? Vasallos. Ajá. Los vasallos son básicamente un representante de alguien en otra tierra. Right. So, por eso vas a ver cosas así como cosas similar al calendario azteca, pero es de los mayas, pero en realidad era Issachar, que estaban ahí siendo los sacerdotes de los mayas, Ok. de diferentes tribus. Can, y también cuando ves en Wikipedia te enseña cómo Issachar, a ver si todavía la tienen aquí, tenía el tiempo, el sol y las estrellas, Yashashkar, Right. ¿no? Esa era su bendición. Esa era su bendición. Hasta Esaú sabe. Can. ¿Quieres leer Génesis 1:12, bro? Lo tengo right here. 1 y 12. Para explicar eso. Can, sí. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 12. Y dijo Yahweh, Bashem Yahushai, que haya luces en el firmamento del cielo para dividir el día de la noche, y que sean para las señales, y para las estaciones, y para los días y los años. Can. Y eso es el entendimiento de cómo medir los tiempos, ¿no? Como lo que hemos estado entrando, ¿no? De cómo medir los tiempos, pues, las temporadas y cuándo hacerlo. Esa era la bendición que se le fue dado a Issachar, los entendimientos. Por eso es que llegaron aquí. El Señor estaba haciendo señales en las estrellas, ¿no? De ese modo ellos podían seguir para llegar a esta tierra, Can. ¿no? Con la ayuda del Señor, quitando la corriente de los mares, ¿no? Apaciguándolas para que ellos llegaran acá. Can. Y en el lado izquierdo fuera Issacharites como el brujo Walter Mercado, man. Ujú. En el lado izquierdo viendo las estrellas y usando ese don en el lado izquierdo. Yo creo que Walter Mercado era Efraín, ¿no? No estoy No, seguro. he was Mexican, bro. He was Mexican. Yeah, I looked it up. Ah, okay. Ya tengo un artículo, solo voy a leer rápido. Ujú. Se llama The Maya Priesthood, o el sacerdocio de los mayas. Alright, y aquí dice, los mayas contaban con una gran jerarquía de sacerdotes que eran los segundos en importancia en la cultura maya, solo por detrás del propio rey. Los sacerdotes se comunicaban con los dioses y eran intermediarios entre el pueblo maya y sus deidades, so like Ajá, deities. deidades. Ujú. Los sacerdotes mayas eran los guardianes del conocimiento, aprendían y enseñaban a leer y escribir. Los sacerdotes tenían muchas funciones y deberes, como realizar ceremonias religiosas, instruir a los hijos de los nobles, llevar los calendarios, estudiar la astronomía
y la astrología, adivinar para el rey, los nobles y los plebeyos y hacer profecías. Los sacerdotes llevaban la cuenta de las genealogías y los linajes. Que esas son cosas que pertenecen a Issachar. Como dice aquí, llevar a los calendarios, estudiar la astronomía y astrología. So, estos sacerdotes, que eran sacerdotes mayas, en realidad eran de la tribu de Issachar. You know? Ya, porque ellos se congregaban, como estábamos viendo en Deuteronomio 33, como Isaacar y Zebulón, ellos se congregaban, en tus salidas. So, son vecinos, son hermanos, man. You know? Y tengo un poquito de información también con lo que tú estabas diciendo de los mayas. Dice, los mayas eran astrónomos entusiastas, y busqué la palabra entusiastas, y es básicamente alguien que es inspirado, para hacer eso. So, ellos tenían eso adentro de ellos para ser astrónomos. Dice, y habían mapeado las fases de los objetos celestes, especialmente la luna y los planetas. Dice, muchos templos tenían puertas y otras características que se alineaban con los eventos celestiales. Los templos redondos, a menudo dedicados a Kukulcán, que Kukulcán también es Quetzalcóatl, es lo mismo, es la misma deidad, que significa serpiente emplumada. Dice, son quizás los que se describen con mayor frecuencia como observatorios por parte de los guías modernos de turismo en ruinas. Eso es todo. Que básicamente mayas eran astrónomos y dedicaban, se dedicaban a la astronomía, a ver el cielo, a estudiarlo, a hacer mapas, a hacer todo ese tipo de cosas que se hacen para los calendarios. ¿Quieres que saque algo? Lo de Kukulcán y Quetzalcóatl, porque básicamente Quetzalcóatl significa serpiente emplumada, y sabemos que serpiente emplumada, la serpiente representa al Señor Yahabushai, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, para que todo el que lo mirara no fuera sanado. Eso representa al Señor Yahabushai. Que cuando hablan de Quetzalcóatl viniendo, ¿verdad? Volando aquí, que como el hermano dijo, está hablando de Yahabushai, porque no sé si lo mencionaste, pero Yahabushai vino a las Américas. Y Abba Shemashah, mediante la próxima semana vamos a entrar más profundo en eso, en cómo las escrituras hablan que Yahabushai vino aquí. Porque cuando Yahabushai nació en ese lado de la tierra, las tribus norteñas ya estaban aquí. So él fue y predicó a los israelitas que estaban ahí. Todavía habían del tribu norteño ahí, pero por la mayoría era el tribu sureño. Pero como él mencionó, él tenía otro rebaño que tenía que ir a agarrar, que estaba hablando de cuando él vino aquí a las Américas, y de ahí vienen esos cuentos de Quetzalcóatl y ¿cómo se pronuncia? Kukulcán, que como los templos originalmente representaba al Señor y algo bueno, y después lo transformaron en cosas demoníacas. Por eso lees de cosas que no pertenecen a Yahabushai, de Quetzalcóatl, ¿Sabes qué? Porque en las escrituras, en el Antiguo Testamento, ustedes ven cómo el reino norteño era inclinado a ser idólatra. Siempre, bro. Y en Sabiduría de Salomón 14:27 nos dice que el principio de todo mal, todo falsa profecía, cosas malas, que pasan en la vida es por ídolos, y ellos empezaron a idolatrar un demonio, que era una serpiente actual, pero se olvidaron del Señor, y empezaron a literalmente adorar a esas estatuas y todo, cuando eso era una representación de Yahabushai. Él no vino viéndose como un fucking serpiente. Eso era simbólico. Y eso es lo que vamos a ver, porque la serpiente representa al Señor Yahabushai. Y volando, plumado, ¿verdad? Que representa que él vino en un carruaje. Salmos 68 y 13, que esto aquí va a comprobar que eso es plumado o plumas, estaba hablando de los carruajes. Salmos 68 y 13, aunque os recostabas entre los rediles, las alas de la paloma se cubrieron de plata y sus plumas con los amarillez del oro.
que esto no está hablando de una paloma, en inglés un dove, okay, literalmente tiendo plumas de plata y de oro. Eso está hablando de un carruaje, okay, porque en Isaías dice que el Señor va a venir defendiendo a Jerusalén, okay, como aves. Esto es Isaías 31:5. Como los pájaros que revolotean, así defenderá Yahweh Ba'ashem Yahushai de los ejércitos a Jerusalén. Okay, y como el Padre Yahweh va a venir a visitar a la tierra por medio de su Hijo Yahushai. Yahushai va a venir en los carruajes. Pueden leer eso también en Isaías 66:15. So dice, así defenderá Yahweh Ba'ashem Yahushai de los ejércitos a Jerusalén. La defenderá y auxiliará, la preservará y la rescatará. Y dice que como los pájaros que revolotean. ¿Por qué? Porque va a venir en carruajes. Va a venir en carruajes. Pues él va a venir en lo que llamas, ¿cómo se dijera? Fathership, bro. En una patriarca nave, en una nave patriarca bien grande, pero también van a venir los ángeles, okay, viniendo a destruir a este diablo y a matar a gente y disparando láseres, como dice en 4 Esdras 13, okay. Y en misma manera, como dice en Hechos, lo voy a agarrar, que Yahushai se fue, es como va a regresar. Cuando tú lees en Hechos, Yahushai fue arrebatado básicamente al cielo en un carruaje. Y como vino a las Américas en un carruaje, cómo va a venir en estos tiempos, como leí ahorita en Isaías 31, en un llamado carruaje, que son los carros celestiales. Como pueden ver en la pantalla, como es en esta película, Día de la Independencia. Esto es Hechos 1, voy a empezar en 9. No, ¿sabes qué? Voy a empezar en 7. Dice, Él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que eso está refiriendo hasta hoy en día. Nosotros estamos siendo esos testigos de Yahweh Ba'ashem Yahushai aquí en lo último de la tierra, hasta aquí a la occidental. Dice, y Yahweh Ba'ashem mediante también vamos a recibir esos poderes. Dice, después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube, un carro celestial, le recibió ocultando de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí 2 hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Yahushai, que fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Y así va a regresar Yahushai. De la misma manera que se fue llevado en una nube, él va a regresar en una nube. No una nube literal, pero como el hermano tiene la foto aquí, un carro celestial. Y así vino a las Américas, porque Yahushai fue profetizado que él iba a nacer, allá en Israel. Era un hijo físico de José y María, pero después de eso él ya completó su misión. Él no tenía que renacer aquí en las Américas como un bebé y ir en la misma cosa que hizo allá. Él vino directamente en un carruaje. Y igual los llamados aztecas, que realmente son toltecas, ellos y los mayas estaban adorando al Señor. Ellos, hay registros, hay libros donde hablan de que ellos, ¿cómo se dice? Worshiping, adoraban o alababan a Quetzalcóatl o Kukulcán, que es el Señor Yahushai. Hay escritos y hay profecía, y eso también te muestra que es esa misma gente, porque ninguna otra cultura del mundo tienen profecía. Los chinos no tienen profecía, los indios no tienen profecía, los edomitas no tienen profecía,
nuestra gente es el único raza que tiene profecía, que ellos escriben profecía, que sabemos que es el Señor a través de ellos, pero no a través de otra nación. ¿No? Eso también da testimonio de que nosotros los israelitas, okay, os digo, los de este lado de las Américas, somos los israelitas, man. Así es. Y ¿qué más sigue, bro? tenía una escritura que era de Salmos 91 y 4, y eso está hablando de que el Señor como nos va a rescatar, hablando en Isaías 31 y 5, dice, voy a empezar desde el 3, dice, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Y esa peste destructora es todo lo que se va a venir, ¿no? Y mayormente los misiles, porque en inglés dice noisome pestilence, que es como una pestilencia ruidosa. Que esos misiles van a ser, imagínate un misil nuclear pegándole, va a ser un ruido que va a fucking explotar tus oídos. Y ahí cuando dice de la trampa del cazador, eso es Esaú. Okay, Esaú es ese cazador que está haciendo estas trampas. Parte de esa trampa es el nuevo orden mundial, pero esto, lo que él está haciendo para nosotros, se va a tornar a él, y él va a ser el que va a ser el esclavo, y nosotros vamos a ser los que vamos a reinar para siempre. Así es. Dice versículo 4, con tus plumas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Y eso es lo que básicamente entró en Isaías 31 y 5, que el Señor iba a venir como un ave, porque pues sabemos que un ave vuela, pues los carruajes también son comparados como aves o nubes, porque es algo que flota. No existía la palabra carruaje o ovni o otro nombre que lo podemos identificar, lo describían según su habilidad, y dice versículo 5, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día. Y eso es como el Señor nos va a raptar, porque nos va a cubrir en su pluma, en sus carruajes. Eso es como los llamados cristianos hablan del rapto. Ellos ni siquiera saben cómo el Señor los va a librar de esa destrucción. Ellos piensan que nomás se van a ir volando y ya. No, es como el Señor lo hizo y lo preparó, como siempre ha estado, en carruajes. Así es como el Señor nos va, Lord willing, como Dios mediante, que con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo de defensa es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Y así es como el Señor nos va a librar. Y regresando al punto principal, el Señor Yahabushai vino así, aquí a las Américas. Por eso es que le pusieron serpiente emplumada, porque volaba. Y eso era todo. No sé si hermanos tienen algo más. Yo no tengo nada, bro. No. Pues, con eso esperamos que esto haya sido edificante para ustedes, hermanos. Vamos a decir toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem Rakakodash. Doble honores a los apóstoles y un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.